Ahora. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Hoy tenemos con nosotros como invitado a Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, con el que vamos a hacer un repaso general a estos últimos días, al paro, la reunión del comité con el ministerio y demás. Hola Juan José, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, y al resto de Nico y a Pepín, muy buenas tardes. Está también con nosotros José Fernández Delgado, presidente de UITA. Hola José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Y Bien. nuestro colaborador habitual, Nico Martín. Hola, Nico. Buenas tardes a todos. Bueno, Juan José, ha sido una semana bastante movida, con el paro, las reuniones del comité. Haznos una valoración así de entrada de cómo ha sido un poco esta semana. Bueno, pues ha sido una semana, como tú bien dices, intensa. Hemos tenido, ya hemos tenido reuniones incluso antes de que empezara el paro convocado por la plataforma con el ministerio, pero realmente y con intensidad pues se produjo el pasado jueves. El lunes hubo una reunión, es cierto, al máximo nivel con las tres ministras, la de Economía, Hacienda y Transportes, pero fue una reunión bastante frustrante, porque nuestra impresión es que no habían tomado conciencia de cuál era el problema real que había en la calle. Es decir, la situación de paro pues era mayoritaria, no vamos a decir que al 100%, pero sí había un nivel importante de gente parada. Era desigual por zonas, es cierto que en el norte es donde más se consolidó el paro, en el centro quizá no tanto, y luego también en Andalucía, pues en Andalucía y Extremadura también hubo bastante adhesión al paro. Por tanto, esto era una realidad incuestionable. Los desabastecimientos, es cierto que pues, no es como hace años, el último paro que se hizo, si recordáis, en el 2008, que lo hizo conjuntamente Fenadismer y Plataforma. Bueno, Fenadismer y Cetransa, por ser exactos, ¿de acuerdo? Con Plataforma, que llevábamos estrategias separadas, pero bueno, colaborábamos en el desarrollo del paro y así actuamos. En este, pues lamentablemente, por diferentes razones, no vamos a entrar al detalle, pues bueno, pues se inició por Plataforma, por supuesto, en su derecho de convocar el paro, sobre todo en la situación en la que estamos. O sea, que era fácil que el paro tuviera aceptación, porque la situación está de incrementos del precio del gasóleo y agravado sobre todo en las últimas semanas tras el conflicto bélico, pues lógicamente pues hacía que hubiera caldo de cultivo para que el paro tuviera bastante seguimiento. Y como decía, la reunión del lunes pues fue bastante frustrante. Nosotros no entendíamos cómo el gobierno pues apenas hacía ningún tipo de concreción sobre las medidas. De hecho, la reunión de por la mañana con las ministras, pues la ministra de Hacienda y Economía, pues fue absolutamente negativa, no hubo ningún tipo de concreción, salvo por parte de la ministra de Hacienda el que se pagara o se abonara el gasóleo profesional en vez de trimestral mensualmente, que eso, bueno, hombre, no voy a decir que venga mal, pero con eso no se resuelve nada. O sea, el gasóleo profesional es algo que tiene uno ya derecho. Que me lo paguen mensualmente o trimestralmente, pues me están adelantando 60 o 70 euros al mes. Por tanto, esto lógicamente no palía los efectos de los incrementos de los carburantes, ¿de acuerdo? Eso es lo que a nosotros motivó que ya como federación, es cierto que ya asociaciones territoriales nuestras, e incluso afiliados directamente, ya venían participando en el paro, y así lo habíamos dicho en la asamblea de la federación de la semana anterior, que lógicamente nosotros respetábamos tanto a aquellos que entendían que debían parar porque su situación económica lógicamente era más económico permanecer en casa que seguir trabajando para perder dinero. Y a partir ya del lunes, lógicamente, después de la respuesta absolutamente inconcreta del ministerio o del gobierno en su conjunto, pues ya nos llevó a oficializar algo que la mayoría de nuestras organizaciones acordaron, que era sumarse al paro. Nosotros diferenciamos, que yo sé que esto ha sido difícil de entender ante la opinión pública, del paro de Plataforma, porque un paro indefinido pues conlleva muchos riesgos. Mantener a la gente parada durante muchos días sin saber cuál es la expectativa, pues es difícil. Hay experiencias, por ejemplo, en el sector de los taxistas en Madrid, si recuerdan tus oyentes, pues estuvieron creo que 60 días o 50 y tantos días parados, y eso lógicamente pues requiere mucho esfuerzo y mucho agotamiento. Por tanto,
un paro indefinido, tiene que ser la situación muy crítica para que se lleve a cabo un paro indefinido, y por estrategia pues no suele ser la fórmula que normalmente se utiliza, ¿no? Nosotros en principio seguíamos en la negociación, aunque públicamente se decía que se había roto el comité nacional. Hombre, se había roto en el sentido de que algunas organizaciones, no nosotros solos, sino tanto nosotros como FETRANSA y FEINTRA, acordamos conjuntamente esta adhesión formal o oficialización de la situación de nuestras territoriales de participar en el paro. Y bueno, pues tuvimos la reunión el jueves. Es una reunión que es difícil, lógicamente tú vas a máximos, pero como todo, pues lógicamente, pues al final aprietas hasta donde puedes. Es cierto que pasamos de una oferta inicial sin concretar de 500 millones de euros el lunes a finalmente 1.200 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero yo quedarme en los titulares grandes de cifras, pues esto sí puede sonar muy bien a efectos mediáticos, pero lo que le interesa al transportista es lo que le llega a su bolsillo, ¿de acuerdo? Esto es lo importante. Y no solamente hay que quedarse, a lo mejor estoy haciéndolo muy largo, Julio, pero voy a terminar, ¿eh? No solamente quedarse en las ayudas coyunturales, que viene muy bien, o sea, que a un transportista le den pues 1.250 euros por camión, más luego la rebaja del gasóleo en 20 céntimos, más el AdBlue, etcétera, etcétera, o la duplicación de las ayudas para la jubilación de los transportistas de mayor edad, pues eso es bienvenido. Pero para nosotros era importante no solamente ir a las medidas coyunturales, que estas resuelven la situación del momento, sino algo más importante, que es la situación estructural del sector, el poder fortalecer las relaciones del transportista con el cliente. Y para nosotros un objetivo, y hasta que no lo sacamos, nosotros no apoyábamos el acuerdo, era el que se recogiera expresamente el compromiso del gobierno de desarrollar una ley que nosotros llamamos ley de cadena alimentaria o ley de cadena de transporte, similar a la que tienen los agricultores. Lógicamente, con las especificidades de nuestro sector, ¿eh? Tenemos muchas similitudes el sector agrario y nosotros, pero obviamente tenemos cuestiones muy específicas, ¿no? Y ahí todo lo que se pone en regular la subcontratación, la contratación por debajo de costes, eficiencias, etcétera, ¿de acuerdo? Esto, pues, finalmente, por todo el comité, y hay que reconocer que organizaciones que tradicionalmente se habían opuesto a hablar de este tema, pues lo asumieron como tal, y yo quiero aquí públicamente reconocer su compromiso y su apuesta, porque bueno, sabemos que filosóficamente no es algo que a ellas les suene bien, pero bueno, entendían que hace falta entrar en esta mejora de las relaciones entre transportistas y clientes, siendo clientes todo tipo de clientes. Bueno, pensemos los grandes cargadores. Cliente también es un flotista que es un contrato, ¿de acuerdo? O un intermediario. Por tanto, hay mucha tipología de clientes. Y digo que finalmente esta medida se recogió, pero esto será muy importante. Quizás la que ha tenido menos repercusión mediática, pero para nosotros, aparte de las ideas económicas, que viene muy bien, esta era vital, ¿no? Finalmente, pues a las 2 de la mañana se llegó a este acuerdo. Bueno, como todo siempre es mejorable, siempre se puede pedir más, pero bueno, hay que ser conscientes también que no somos el único sector económico afectado y que el Estado pues tiene los presupuestos que tiene, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros estamos satisfechos, consideramos que es positivo el acuerdo y además no es un punto final, o sea, que esto es una batalla más dentro de nuestra conquista por mejores derechos y mejores condiciones para el sector. O sea, que en definitiva, esto es el resumen que te puedo hacer de la semana que hemos vivido a lo largo de estos días. Tú, José, ¿cómo lo valoras este acuerdo frente a lo que pide la plataforma? Bueno, a nosotros no nos parece que haya visto un acuerdo muy bueno para el sector, porque lo primero, no pedimos absolutamente ninguna subvención, porque que den 1.200 euros a un transportista cuando el coste del carburante ya le suponen 2.000 euros mensuales y se le van a dar una subvención de 1.200, ¿qué le puede solucionar? Eso no es el caballo de batalla de lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que la estructura de costes esté integrado, como está integrado el carburante, está integrado otros conceptos como son las nóminas de los conductores, son el mantenimiento de los vehículos, son las ruedas, son una serie, englobar dentro de la estructura de costes hay que englobar todo, porque todo sube, no sube solo el carburante. A consecuencia de la inflación del año 2021,
las nóminas de los trabajadores tienen que subir las tablas salariales un 6,5%. Con lo cual, si no lo cobras, si no lo cubres dentro de la estructura de costes que tengas, sea distinta en una parte o en otra, que eso podría mirarse también. Hay algunos sitios que vienen también dado por otras cuestiones, como por ejemplo los convenios colectivos, que son distintos en unas partes y en otras, que no sé por qué razón no puede haber un convenio nacional donde estemos igual en Andalucía que en Asturias, por ejemplo. Y nosotros vemos que se va en otra dirección, se les ha ido en otra dirección, porque han hecho el acuerdo este, no se trata de la cadena de contratación, la intermediación, que es la que reventó esto también, es la cadena de contratación. Hay una cantidad de operadores de transportes lógicos, operadores de transporte, esas autorizaciones que se dan sin tener camiones, sin tener capacidad de oferta, que encima controlan mucho volumen de contratación, casi el 80% lo contratan estas cadenas gordas que no tienen camiones y entran a codazos en las fábricas, donde hay cargas, entran bajando los precios temerariamente, que no pueden competir ni cooperativas de transporte ni empresas de transporte. Entonces lo que está pasando es que en la cadena de contratación hay una competencia desleal de esa manera. Entonces yo creo que había que modificar todo eso, que nosotros lo pedimos en las reivindicaciones nuestras, está pedido eso. No pedimos subvenciones, porque el pedir subvenciones, ¿quién nos garantiza que ahora le dieron 20 céntimos en litro del carburante? ¿Y quién nos garantiza que dentro de 2 meses el litro del carburante no esté a 2,50? Porque estamos viendo cómo sube. Y ahora mismo el carburante, ayer en Madrid estaba, el gasóleo estaba más caro que la gasolina. O sea, el gasóleo que lleva a trabajar está más caro que la gasolina. Entonces, ¿cómo? Eso no soluciona nada. Y por eso vemos que ese acuerdo, y en el tema, ese otro tema de la cadena de contratación que dice Juan José, pues pasa lo mismo, para dentro de 3 meses. Si es que no podemos arrancar ya los camiones. No se puede arrancar a pérdida. ¿Cómo se va a arrancar a pérdida? Eso no puede ser. Si aquí han subido algunas fábricas subieron entre el 5 y el 7% el transporte, cuando tenía que haber subido un 40%, porque el gasóleo solamente ya subió el 60%, subieron los convenios, subieron las ruedas de los camiones, subió una serie de costes y ya estaba desfasado. Entonces, si tú calculas un porcentaje sobre lo que está desfasado, cuando te das cuenta, sigues estando desfasado toda tu vida, estás en la misma ruina. Y por eso nosotros no estamos de acuerdo con ese acuerdo a lo que llegó el Comité Nacional, y se lo hemos dicho ayer a la ministra, que no, eso no era la solución tiene que venir inmediata, porque si no, el transportista que arranca ahora mismo otra vez a pérdidas después de 14 días sin que nos solucione nada. Eso no puede ser. Hay que meter mano, pero rápidamente y urgente, porque han llevado al sector a lo largo de 42 años, se ha llevado el sector a esta ruina tan grande, porque se fueron desfasando los costes, empezaron a meter intermediarios aquí a contratar sin tener ni una sola furgoneta para la cantidad de transporte que contratan, y darse la circunstancia de que las logísticas grandes no tienen ni un camión y facturan 1.000 millones de transporte, y 2.000 y 3.000. Tienes a Correos, la empresa esta que transporta para Correos, que no tiene ni una sola furgoneta, pues está facturando 3.000 y pico millones. Amazon, que no tiene ni una sola furgoneta, factura 7.000 millones. XPO y de lo mismo, y ahora se juntan. Ahora resulta que Amazon y XPO están juntas. Imagínate tú el monstruo de contratación que tienen todos esos, que no tienen ni un solo camión. Entonces, si esto va a seguir así, estamos viendo que se está llevando al sector a una esclavitud del siglo XXI, de que el autónomo no es que quieran acabar con él, es que le quieren transformar el pie, quieren cambiarle el pie, quieren organizarle en otras estructuras, ya sea a través de las figuras de las cooperativas de trabajo asociado,
que estamos viendo, las experiencias piloto que tienen por la zona del este de España, o sea, por la zona de Levante, que hay un montón de camiones organizados en cooperativas de trabajo asociado, y se sabe que los conductores se marchan para casa todos los meses con 800 euros. Esto es una esclavitud. Todo esto lo hay que corregir. Esto le hay que meter mano a la ley y cambiar todas esas cuestiones, porque si no se cambia eso, no se va a corregir. No se va a corregir, porque es que igual da que quieras negarte a hacer un porte por debajo del coste. No, si te niegas, pues quedas sin trabajo, porque sabemos que tenemos la costumbre de comer todos los días. Y tú enganchas a un transportista que está en una plaza y por mucho poderío y mucho que quiera aplicar el coste, no se lo paga nadie. Y te quedas sin cargar. Esto hay que lo ordenar, y luego están las subcontrataciones, que no hay una limitación ni en la comisión que se queda al intermediario, no hay una limitación, porque ya se estuvo descubriendo de que un cargador principal, o sea, un usuario del transporte, paga una cantidad y resulta que lo que llega al del camión, pues igual le faltan 200 o 300 euros. Eso ya. Y nosotros hablando con una organización de usuarios de estos, de cargadores, que no están en el comité, por cierto, son empresas grandes de siderúrgicas y de cadenas de montaje, nos lo ha dicho, que han detectado que hay viajes de cuarta mano, de los viajes que dan ellos, y resulta que van de cuarta mano al camión. Entonces, por eso esto hay que abordarlo de otra manera. No se arregla con 1.000 euros de subvención, ni con 20 céntimos en el litro. Eso no sirve para nada. Por eso decimos que ese acuerdo no da la solución al transporte de inmediato ni a largo plazo. Nico, como observador desde fuera de toda esta situación y de este conflicto de estas 2 semanas, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que no se están abordando los problemas reales, ¿no? Y lo que sí que veo que hablan mucho de subvencionar el precio del combustible, que hablamos mucho de la cadena de contratación, pero también hay que entender que las grandes empresas tendrán sus estrategias, ¿no? Creando sus tender o sus cadenas logísticas o sus cadenas de valor, y que nosotros no estamos aprendiendo nada de ello, porque también podríamos crear una cadena de valor en el que nos comprometiéramos, ¿no? En este caso los pequeños transportistas autónomos y micropymes, y a través de esas asociaciones hacer un control de qué es lo que está recibiendo el transportista final, ¿no? Y pedirle al ministerio que se contrasten los datos, porque lo que no puede ser es que el dinero se quede por el camino y no llegue al transportista final, ¿no? Que es el que sufre las consecuencias. Y todo esto estamos hablando solo del combustible, ¿no? O de los costes que han subido, porque Pepina ha dicho muy bien lo del 6,5% en los convenios. Pero señores, ¿cuántas empresas están cumpliendo los convenios íntegramente? Si un trabajador, un conductor, ya sea autónomo, me da igual, pero yo me voy a referir ahora a los asalariados. Si un conductor asalariado que hace transporte internacional prácticamente hace una vida laboral y media, está trabajando más de 2.400 horas anuales y no se le está pagando respecto a lo que trabaja, ni se está cotizando por todo lo que trabaja, encima con subterfugios. Entonces, si fuéramos a la realidad, a la verdadera realidad, al 100% de la cuestión, hoy no estaría solo parado los que apoyan la plataforma, estaría parado todos los que componen Fenadismer, incluso estaría parado todo el mundo. La sociedad estaríamos en un caos, porque realmente el que va al volante, sea autónomo, sea asalariado, pero más lo va a sufrir el asalariado, porque en la coyuntura que tenemos actualmente ya empezamos a ver campanas de bajadas de salarios Entonces, vamos a ver cómo se plantea el tema, porque realmente no todo es gasoil, no todo son subvenciones y no todo es saber cómo quitamos de cadena de contratación, sino de plantear unos verdaderos costes y arreglo a eso, poner unos precios, y además los ministerios correspondientes deberían de contrastar todas estas cuestiones para ver si de verdad nos está quedando dinero por el camino, también beneficios caídos del aire, ¿no? Como las eléctricas. A ver, José, una breve intervención. No, que te digo yo que por qué en la reforma que tengan que hacer hay que limitar, lo primero eso, lo segundo,
eliminar todas las autorizaciones de operador de transporte, eliminarlas todas, y el que quiera contratar transporte, que compre camiones también y que ponga choferes, porque entonces jugaríamos todos en el mercado del transporte con la misma baraja. Pero es que ahora mismo se juega con dos barajas distintas. Hay uno que tiene costes, que se va a contratar dentro de cualquier factoría o cualquier fábrica, y no le dejan porque ya tiene el otro metido el precio allí. Y son las que están marcando el precio. Y el precio a la baja. No hay una libre competencia. Y eso debería estar denunciado por la Comisión Nacional de la Competencia. Porque ya me parece que además Fenadismer, yo creo que ya hay una sentencia de Córdoba que lo dice bien claro, que no se puede trabajar por debajo del coste. Y esa sentencia es del Tribunal Supremo. Pero es que Fenadismer, yo no veo, que no te parezca mal, Juan José, pero yo veo que Fenadismer está un poco apartada de los problemas que tiene el sector. Y no debería ser, porque ahora mismo con este paro quedó bastante claro que las organizaciones periféricas de Fenadismer están sumadas al paro. Que hoy precisamente hubo una asamblea aquí en Cesintra, me parece, y los de Cesintra deciden seguir secundando el paro, porque no podemos salir perdiendo a costes. Trabajar perdiendo. No se puede, por si tú tienes un negocio y sales perdiendo ya desde que amanece, vas a la ruina segura. Y ahora mismo se rompe el paro. Vamos a romper el paro ahora mismo, en la situación que estamos, en el mismo plan que cuando se empezó el paro. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a aguantar 3 meses? ¿Las empresas de transporte están en condiciones de poner dinero para seguir trabajando a pérdida durante 3 meses? Hasta que, según la ministra, es el plazo mínimo que tiene para resolver esa cadena de contratación. Que no, que esto, estamos viendo que esto es una falacia. No, esto no vale para el sector. Juan José. Sí, bueno, yo creo que está planteando, además muy correctamente, José, los problemas que tiene el sector, pero estos no son problemas que hayan surgido ahora en marzo, como consecuencia de que ha subido el gasóleo de esta forma tan descontrolada. Esto es un problema que lleva ya sufriendo el sector muchos años, ¿de acuerdo? Dices que Fenadismer no es consciente de la realidad del sector. Bueno, la única organización que lleva defendiendo este tema más de 14 años es Fenadismer. De hecho, era una de las reivindicaciones principales que, si recuerdas, llevábamos conjuntamente Plataforma y Fenadismer en la huelga del 2008. Lamentablemente, la Plataforma durante estos 14 años pues, ha dejado de existir o desaparecer o no ha tenido relevancia pública alguna. Ya nos hubiera gustado durante estos 14 años que hubiéramos seguido teniendo el apoyo de Plataforma, porque pensad que nosotros nos enfrentamos en el Comité Nacional a organizaciones que representan a las grandes empresas de transporte, que muchas de ellas, a su vez, dan trabajo a transportistas autónomos, pequeñas empresas. Por tanto, en el Comité Nacional tenemos cargadores, entre comillas, es decir, empresas que dan trabajo a nuestros socios. Por tanto, conocemos perfectamente la problemática, y por eso uno de nuestros objetivos en estos acuerdos, que lo he dicho al principio, es no solamente dar estas subvenciones, que bueno, dice José, que las subvenciones os parecen mal. Bueno, hombre, mal, ¿no? A ningún transportista supongo que le amarga un dulce que le den dinero para compensar las posibles pérdidas que he tenido. ¿Pueden ser mayores? Pues sí, efectivamente pueden ser mayores, pero son las mismas que se han dado en Francia. Hemos conseguido los mismos importes o incluso en algunos tipos de vehículos más. Por ejemplo, el caso de los vehículos ligeros, que para nosotros también era una preocupación muy importante que los vehículos ligeros no quedaran fuera, pues hemos conseguido exactamente las mismas ayudas que en Francia. Tanto en lo que se refiere a la reducción del precio del gasóleo, que son 20 céntimos, como a las ayudas económicas directas, que pueden ser más, por supuesto, si por pedir, pero también hay que ser consciente de cuál es la situación presupuestaria de España. Y como decía al principio, es que el sector de la pesca está en una situación muy mala. El sector de la agricultura está en una situación muy mala y el gobierno va a tener que atender a todos los colectivos afectados. Nosotros, afortunadamente, ya tenemos el marco definido, que son esos 1.100 millones de euros. Y sobre todo, lo que decía antes, lo más importante, que es donde nosotros en estos 3 meses vamos a centrar nuestro trabajo, que es en desarrollar esta ley de cadena del transporte, ¿de acuerdo? Recogiendo los principios relativos a la no contratación que suponga pérdidas,
la limitación de la subcontratación, la prohibición de los tender a la baja. Eso es un gran cáncer de nuestro sector. Por tanto, íbamos a abordar todas estas cuestiones estructurales. Luego, lógicamente, la ley se tiene que aprobar y necesitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Nosotros ya estamos trabajando con los grupos parlamentarios para esto. Esto, desafortunadamente, José, no se hace de un día para otro porque no existe. O sea, no hay ahora mismo una ley que digas de un día para otro escribo sobre un papel y la saco. Esto requiere un proceso de elaboración, porque si no sabemos cuál es la realidad, pero ahora tenemos que ver qué medidas se pueden implementar para que esto se pueda controlar o se pueda mejorar la relación de transportista con cliente. Por tanto, creo que coincidimos en el análisis, pero seamos realistas, no podemos, o posibilistas, no podemos pedir una cosa que se apruebe mañana porque no es legalmente posible. Primero, porque no hay ni siquiera un texto posible, y segundo, porque hay que hacer un trabajo para poder aprobar una ley. Por eso creo que 3 meses, creo que es un compromiso bastante aceptable para el sector. Que durante estos 3 meses se va a pasar mal la situación, efectivamente. No sabemos lo que va a durar la guerra, es que eso no lo sabe nadie. Que mañana puede llegar a 2,5 euros el gasóleo, pues ya pediremos otro tipo de medidas. A lo mejor resulta que mañana se acaba la guerra y se llega a un acuerdo y vuelve a bajar el gasóleo a 1 euro. Pero insisto, las ayudas económicas es una cuestión transitoria, coyuntural. Este no era el objetivo nuestro. Era el objetivo tratar de dar tratar de paliar algo económicamente, pero nuestro objetivo principal es arreglar los problemas de estructuración del sector. Eso es lo fundamental. Y en eso estamos trabajando y llevamos trabajando los últimos 20 años. ¿No creéis que una solución que aportaría mucho más rendimiento al transportista sería la eliminación de tanto intermediario? Hace 2 semanas tuvimos aquí en la radio a Nuria Lacazi, de la Asociación de Cargadores de España, y se hacía de cruces cuando ella lo decía, que ellos pagaban un precio que consideraban bastante bueno, incluso aplicaban las revisiones de las subidas de los combustibles. Y luego había aquí invitado a Antonio García Señarís, que le decía, cuando le decía el precio a que ellos recibían el transporte, que pasaba por 4 o 5 manos, no entendían que hubiera un intermediario, un operador, pero lo que no entendía era que hubiera que pasara por 4 o 5 manos, por 5 comisionistas el transporte. ¿No sería esa una solución? Efectivamente. O sea, es que habéis dado en el clavo. Esto es algo, pero además viene recogido en el acuerdo. Limitar, no sé en qué término, porque no encuentro ahora mismo donde tengo el texto del acuerdo, pero vamos, va en ese sentido y así se ha expuesto en las reuniones. Es decir, aquellos intermediarios que no aportan nada, sino simplemente intermediar, es decir, ser un mero comisionista, no aportan nada al sector. Por tanto, lógicamente no tiene sentido que esa figura esté ahí, por supuesto. Pero el análisis lo hemos hecho. Sabemos cuál es la situación. Ahora hay que ver cuáles son las medidas. Es que son muchas, no solamente esas, son muchas las que tenemos que recoger. Y yo de verdad invito a cualquiera, a la plataforma y a cualquiera que quiera hacer aportaciones, que serán bienvenidas. Nosotros las vamos a trasladar al gobierno para que se recoja un texto. Es un texto muy innovador, porque no existe en ningún país de la Unión Europea. Hay algún país, como por ejemplo Italia, en el que obliga a que cualquier intermediario tenga que tener flota propia, por ejemplo, pues eso sería una posible solución, ¿de acuerdo? Pero en ningún otro país de la Unión Europea existe una ley de cadena del transporte. Por tanto, vamos a ser pioneros en la Unión Europea en este tipo de regulación, quizá por la peculiaridad de nuestro transporte en el que hay mucha atomización, pero no os penséis que en otros países hay grandes empresas y no hay pequeñas, al contrario, en nuestro país quizá nos parecemos mucho a Italia, en el sentido de que sí hay empresas muy, muy, muy pequeñas, pero en toda Europa la conformación empresarial del sector es muy parecida a la española y no existe precedentes, igual que no existía precedentes en lo de la carga y descarga, salvo Portugal. Pues bueno, vamos a ser pioneros también en este tema. José, ¿cómo lo ves? Bueno, el análisis es bueno, pero lo que no coincidimos es en la aplicación, que tiene que habilitar alguna medida, porque esta solución, ¿qué la vamos a hacer? ¿Vamos a esperar? ¿Vamos a decir a los transportistas, no, es que se hizo un paro para corregir estas cosas y resulta que nos dan una solución para dentro de 3 meses? No, es que pues para otras cosas andan bien. El año pasado, cuando la pandemia, sacaban decretos de un día para otro. Pues hay que aplicar un decreto puente o tomar como referencia el observatorio de costes, elaborar unos estándares
para todo tipo de vehículos y aplicar eso momentáneamente para darle una salida al sector. El sector no puede seguir con un coste por camión de 2.000 euros de carburante, solo de carburante, que si le metes la parte proporcional del personal de conducción, le metes las ruedas, le metes el mantenimiento y todas estas cuestiones, pues resulta ser que te has metido en 2.200 euros más de coste mensuales. Y 2.200 euros más de coste, el que tiene un camión son 25.000 o 26, no sé lo que sería. Pero José, si una empresa que tenga 50 camiones o 100 camiones, ¿qué le dices a esa empresa? ¿Que salga perdiendo esa pila de millones? O es que a lo mejor igual tienen planificado acabar con el sector tal como está, dejarle morir y que vengan 4 aquí y se adueñen de todo el transporte. Yo creo que aquí esto o se le da una solución o no sé qué va a pasar. Vamos a un precipicio muy malo, que no sé cómo se va a arreglar, ¿eh? Pero José, estás insistiendo en el análisis, que es correcto, pero lo que hace falta ahora es escribir las soluciones, que eso es lo difícil, ¿de acuerdo? Dices tú, si sacaron un decreto ley durante la pandemia, claro, no me puedes comparar un decreto ley para decir las mascarillas tienen que costar 0,90, que eso es fácil de hacer el análisis y la solución, con hacer un decreto que regule un sector con todas las aristas que hay, porque hay muchísimas posibles deficiencias que hay que corregir. No se hace un día para otro. Si tú, José, de verdad, o vuestra organización, tiene ya un catálogo no de análisis, sino de medidas, de soluciones, pues oye, eso que hemos adelantado para presentárselo al gobierno, pero no es algo fácil, de verdad, José. Porque no hay precedentes en ningún país. Tenemos el observatorio de costes. Claro, Pues entonces, trabajemos en eso y que digan, desde aquí a que se saque la cadena de contratación, vamos a aplicar esta medida. O una referencia, que las hubo, ya hubo unas tarifas de referencia. ¿Entiendes? Porque una tarifa no se puede poner, ¿de acuerdo? No se puede poner una tarifa por el tema del libre mercado. Pero es que no se puede trabajar a la baja. Eso tenía que estar prohibido terminantemente, que los sectores trabajen a la baja. Los abogados, yo no sé, tú me parece que eres abogado, me parece, ¿no? Bueno, pues, no, estudié, pero no soy abogado. Bueno, los abogados tienen una tarifa del Colegio de Abogados. Y estamos en un libre mercado, pero tienen que cobrar por esa tarifa, tienen que tener cuando llevan algún pleito, alguna cuestión, pues tienen que poner un NIG o no sé qué, no sé cómo le llaman, y tienen que cobrar por ese NIG. O los impuestos los tienen que pagar por ahí. O se tiene unas tarifas referenciales, igual que el sector del transporte. De hecho, las tarifas referenciales del sector los costes referenciales del sector del transporte se pueden invocar. No sé si conocéis la ley del contrato del transporte, pero te dice claramente que tú puedes, a falta de pacto escrito sobre cuál es el precio, puedes invocar. Eso es lo que nos permitió sacar la sentencia del Tribunal Supremo de Córdoba. ¿Qué ocurre? Que no vas a ir cada vez que tengas un conflicto. Nosotros estamos ahora mismo, Fenadismer, ahora mismo tiene varios pleitos abiertos de transportistas que han tenido reclamaciones con sus clientes por precios por debajo de costes. Y nosotros las tenemos ahora mismo en procedimiento judicial. O sea que nosotros sí estamos trabajando en eso. Pero obviamente esto no es la solución. No puedes judicializar la relación comercial de 100.000 transportistas. Por eso hay que ir a una ley que evite que tengas que estar, cada vez que tengas un conflicto, irte a los tribunales. Pero entonces ahora mismo tenemos varios procesos judiciales abiertos contra cargadores, o mejor dicho, intermediarios, ¿de acuerdo?, que no le están pagando un precio razonable a su transportista. Y utilizamos como referencia el observatorio de costes. O sea que eso ya se puede hacer. Yo os invito de verdad que si queréis un día os expliquemos cómo funciona, cómo hay que presentar recursos y a ponerse a judicializar todas las reclamaciones que se puedan. Hasta que no haya una ley, la única solución es esa, judicializar las relaciones entre cliente y transportista. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la Radio Diario de Transporte. Tenemos como invitado a Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, y estamos tratando la última actualidad del transporte. Nico, respecto de lo que estábamos hablando antes de la pausa, quería intervenir. Sí,
Es interesante que Fenadismer y Plataforma aquí representados de alguna manera estén hablando de costes y demás, pero como consumidor final, yo, ¿no? En este caso podría ver que en los lineales todo ha subido, que en el poste de la gasolina todo ha subido, que todo es mucho más caro y que si todo es mucho más caro debería de haber dinero para pagarle al transportista final el dinero ese y no tener que llegar a esta situación, ¿no? Que además es caótica, que confunde a la sociedad, que pone a unos en contra de otros y yo como del sector veo que también entre nosotros nos ponemos en contra unos de otros, que es lo peor que nos podía pasar, ¿no? Y yo, más que ya analizar la cuestión o los problemas o de dónde vienen o hacia dónde van, es poner soluciones, ¿no? Y yo veo que la solución no va a ser a corto plazo, que se deberían ya el ministerio debería de dejar de dar más autorizaciones ya de ningún tipo, porque sabemos que hay atomización en el sector, paralizar todas las autorizaciones. Si es verdad que hay transportistas que son ya muy mayores y que están sufriendo una serie y todo este dinero que se les da para ayuda al abandono de la profesión, hacer un estudio de cuál es la cadena de contratación y qué es lo que hay que eliminar, qué es lo que no crea, qué es lo que no aporta valor, cómo funcionan los tenders, ¿vale? Cómo son las cooperativas de trabajo asociado, quién verdaderamente tiene título de transportista y quién está siendo habilitado y por qué tenemos este tipo de condiciones, por qué se están experimentando nuevos procesos como el conductor que es autónomo, que coge viajes y anda con camiones de tercero y dice que viene todos los días a casa, pero que no es verdad. O sea, todas estas cosas que están pasando y que hay que poner límite y que esto nos da una indicación de que vamos a ir a peor, pero no podemos basar todo en el gasóleo, en el coste del gasóleo o en la guerra, porque le tenemos que meter mano a esto, ¿no? Y yo he visto que la señora ministra tiene poca idea de transporte por carretera, poca idea, pero también veo que los asesores que asesoran a la señora ministra tampoco están en la realidad y también veo que el Comité Nacional de Transporte está ahí con unos intereses y está con un estatus que no sé si titubeante y demás, y veo que Plataforma también está ahí lanzando un órdago que muchas veces se confunde, que no sabemos si queremos arreglar el transporte o ir más allá, ¿no? Y entonces a mí todo esto, que no he dicho ni palabra en todo el paro y que me hubiera gustado decir y que lo puedo decir a través del Diario de Transporte en la radio, pues que nos pongamos a trabajar de una vez, porque, por ejemplo, yo como asalariado veo que mis condiciones van a empeorar, o eso es lo que parece anunciar el futuro a corto plazo, y ya veníamos muy mal, porque ya veníamos desde 2.400, 2.500, 2.600 horas de fines de semana, de no venir a casa, de dormir en las cabinas, de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso y no dormir los 45 horas en las cabinas y que se esté incumpliendo sin ponernos en unos hoteles en condiciones, unos locales en condiciones, que encima salga la DGT o no sé quién y diga que ahora podemos conducir 11 horas más, pero ¿en qué caos estamos metidos? ¿Cómo queremos solucionar este problema? ¿Por qué tenemos que trabajar más? ¿Por qué tenemos que estar ahora mismo asumiendo riesgos con los piquetes que nos pueden costar la vida? ¿Por qué hemos llegado a este tema? Ya sabemos que está muy mal, pero vamos a empezar a trabajar en soluciones. Y las soluciones, yo para mí veo que se terminaron las autorizaciones hasta que el sector no esté regularizado como tiene que estar. Que no se permitan las habilitaciones a personas que no tienen el título de transportista a través de la capacitación profesional, que hagamos una formación profesional, que tengamos jóvenes preparados que sepan lo que es hacer contabilidad, que sepan hacer costes, que sepan a qué precio tienen que trabajar, cómo se pueden asociar, cómo pueden hacer cadenas de valor para que nadie venga aquí con un teléfono móvil o un ordenador y pueda estar destrozando el sector, pero él llevándoselo calentito. No acabo de entender qué es lo que dicen los cargadores. ¿Por qué no dicen, señores, vamos a empezar a controlar esto y vamos a pagar a nuestros transportistas finales el valor que tienen que pagar? Porque eso tiene que funcionar. Porque yo veo aquí a los grandes cargadores, quitando a Leticia, a Nuria Lacetti, que estuvo el otro día, no dicen ni mu, o sea, que estarán interesados. Pero el ciudadano, el consumidor final, es el que lo va a pagar. El que lo está pagando ahora y el que lo va a pagar a posteriori. Entonces, como lo vamos a pagar, exigimos a los transportistas, al gobierno, a todas las asociaciones, a los cargadores, que por favor regulen esto, porque sin transporte no hay sociedad que lo sostenga.
O sea, yo como consumidor final en este momento os puedo decir y os pido por favor que ya de una vez esto se solucione. José. Sí, vamos a ver. Eso es lo que precisamente nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo que se contrate, que se clarifique en lo que los cargadores pagan y lo que reciben los transportistas. Eso es donde hay que meter mano. Pero yo creo, la lectura que le doy yo a este acuerdo es que los cargadores le han dicho a la ministra, porque la ministra no tiene ni puñetera idea dónde está el volante de un camión. Entonces le han dicho los cargadores, todos estos intermediarios que tienen muchos intereses en el sector y que no tienen ni siquiera un coste siquiera, porque no lo tienen, no tienen costes como los tiene un transportista que tiene camiones. Pues esos le han dicho, a estos transportistas no se les da nada, porque les han negado el pan y la sal. No se dignaron, ha subido el carburante el 31,5% durante 2021 y lo que han subido a lo mejor un 2%, un 3%, pero ¿dónde vamos con estos elementos? Cuando teníamos el gasóleo a 0,80 andamos un 40% por debajo del coste, y esa culpa está metida en esa mafia de cargadores que están metidos en el Comité Nacional y que son los que mandan. Encima son los que ponen encima de la mesa lo que hay que negociar. Y ahora le dicen a la ministra, hay que poner aquí millones, 1 millón o no sé cuánto, para cubrir 1.000 euros a cada camión. ¿Pero qué soluciones son las que está dando este gobierno? ¿No? Que no me fastidien, hombre, que no echen la culpa a que ni una guerra ni nada de nada. Eso es todo falacias para la publicidad, en los periódicos, en la prensa y todo esto por ahí. Echando la culpa al otro. No, que tiene responsabilidad los que tienen responsabilidad de arreglar el transporte es el ministerio, es el que está permitiendo toda esta podredumbre. Los tenders esos, ¿cómo se permiten esos tenders? Una subasta a un sector que es estratégico, que mueve la economía. ¿Cómo se les permite arruinar a todo un sector? Eso hay que cortar. Yo creo que lo hay que cortar, pero ya. Y que no me venga diciendo que hay que esperar 3 meses. No, hay que arreglar ya. Pero, porque José, si no, el conflicto José, no se va a desenmascarar. José, el conflicto, queramos que no está afectando al precio del carburante, ya quisiéramos que no hubiera conflicto, pero no este no creo que sea el problema. También es verdad que las asociaciones, y digo todas, todas tenemos que hacer una labor de difusión de cuáles son las herramientas que ya tienen los transportistas y que no se usan, como debían usarse. Tenemos la acción directa, ¿de acuerdo? Que esta la conseguimos en una huelga en el año, no me acuerdo, ya no recuerdo. No sé si estábamos en huelga o no, porque hemos tenido ya tantas huelgas. Pues la acción directa te permite que puedas reclamar las diferencias de costes a tu cliente principal. Y sí se usa, pero no se usa como debería usarse con mucha más frecuencia, porque es un arma que tienes perfectamente legal y que te permite reclamar contra el cliente principal. Mira, conseguimos el año pasado, si recordáis, un régimen sancionador de lucha contra la morosidad, porque ya está. O sea, esta reivindicación que planteáis en plataforma ya la tenemos. Se aprobó por una ley el pasado mes de octubre, ¿no?, del año pasado. Pues desafortunadamente ningún transportista ha reclamado y podría hacerlo perfectamente, porque no le cuesta nada. Podría reclamar contra su cliente que le pague a más de 60 días. ¿Por qué no se utiliza esa herramienta? Que además no tiene que poner la cara el transportista. Basta con que vaya a cualquier asociación y sea la asociación la que ponga la demanda sin tener que citar el nombre del transportista. ¿Por qué no se utiliza? Claro, es que no simplemente consiste en llenar el BOE de leyes, sino que las que tenemos las puedan utilizar y las utilicen efectivamente los transportistas, y desgraciadamente los transportistas no utilizan muchas de las herramientas que tenemos. Nico, digo que había levantado la mano. Mira, es que en referencia a lo que dice Juan José, que es verdad, es que yo no lo sé, igual le duele a la gente. La formación que tienen las pequeñas empresas hoy, de un autónomo o micropymes, la formación es mínima, ¿vale? Y ese lenguaje negativo que hay en el sector, de decir, es que si no lo hago yo lo hace otro, es que si yo reclamo ya no vuelvo a cargar más. Es que si no perdemos el miedo a decir que no, y si no perdemos el miedo a formarnos y a tirar de nuestras asociaciones, como los trabajadores tienen que tirar de los sindicatos,
Vale, pero si estamos tirándonos piedras constantemente entre nosotros, que si Fenadismer, que si Fenatran, que bueno, me da igual, o CTM, me da igual, ¿no? Pero hay una guerra ahí entre unos y otros que no lleva a ningún lado. Pero sí que las asociaciones deberían de publicitar todo esto, la acción directa que está ahí, ¿no? O el nuevo Real Decreto, que ya veremos a ver cómo se desarrolla, porque escribir negro sobre blanco es muy fácil. Otra cosa es luego cómo se desarrolla y cómo se aplica. Y es que no se aplica nada, Juan José. Es que tú lo estás diciendo, esta aislación directa y prácticamente no se aplica. El tema baremo sancionador sobre las demoras y nadie lo reclama. Entonces, ¿qué tipo de Nico, transportista tenemos a nivel formación, Juan José? Pero Nico, sí, pero no se aplica, pero porque el transportista no lo demanda, no porque no esté, es decir, lo puede aplicar en cualquier momento. ¿Vale? ¿Y cuánta gente lo sabe, Juan José? Hombre, Si hay gente si hay gente que cuando coge una normativa, como es el Real Decreto este que salió el 1 de marzo, que hay varias cosas ahí de varios sectores, si cuando lo empiezas a leer la ley es muy farragosa, quieren que se lo digas tú. Quieren que se lo digas tú de una manera sencilla, eficiente y que además le demuestres que lo puedes hacer y que no va a salir perdiendo. Porque la ley es farragosa. Porque yo me lo leí entero, enterito. Efectivamente, esa ley, coincido contigo, porque las leyes no son unas instrucciones escritas. Las leyes pues tienen su desarrollo normativo. Pero para eso está la labor de las asociaciones. Nosotros hemos hecho una guía práctica que creo que es muy perfectamente entendible. El problema de este decreto ley es que ha ido a entrar en vigor en un momento que no es posible. Porque pero antes perdóname, pero es que antes del decreto ley ya teníamos un montón de normas que nos benefician. A todos, a los autónomos y a los asalariados, al transportista grande y al pequeño. Lo que hacemos nosotros habitualmente es coger los trípticos puestos así con 4 puntos, pero no nos leemos, no empezamos ni con las motivaciones, ni por qué se hace, ni a demanda de que se reforma una normativa. No lo hacemos, no entramos en el tema. Entonces queremos que nos lo digan nuestras asociaciones. Y como nos defraudan muchas veces, tanto sindicatos como asociaciones empresariales, porque ahí está encima de la mesa, como la gente no confía ni en unos ni en otros, pues al final no se publicita y muchos no saben qué derechos les amparan. Y están esperando que el gobierno se lo haga. El gobierno no nos tiene que hacer nada. Absolutamente nada. No tiene que ser un sector subvencionado, es un sector estratégico, es la columna vertebral del comercio y no tiene que hacer nada. Señores, sube el combustible, tienen que subir los precios. Señores, a los trabajadores hay que pagarles como marca el Estatuto del Trabajador, el segundo acuerdo general del transporte y el convenio provincial. Hay que eliminar este dumping social que tiene España de 52 convenios provinciales que encima van a la baja. Hay que controlar a los tenders, hay que ver quién y cómo está con su licencia, si es verdad que es propia o le habilita a un tercero. Todo esto hay que controlarlo y va a requerir tiempo. Pero el transporte de base, los vuestros, porque Fenadismer representa a muchos autónomos, igual que plataforma, es que os vais al garete, no vais a desaparecer, ¿eh? Porque sois la financiación de otras empresas más grandes. Porque cobrar a 90 más 20, cuando otros están cobrando a 30, ¿para qué vamos a echar a los autónomos si no sirven de entidades financieras? Pienso. José. Bueno, con respecto a la acción directa, tú sabes que para ejercer la acción directa hay que acreditar que no te han pagado. Lo primero eso. Entonces, y lo segundo, eso supone un coste añadido que tienes que pagar abogado y procurador, porque lo tienes que presentar en un juzgado. ¿Por qué no se habilitan las juntas arbitrales que son gratuitas para que puedan ejercer la acción directa? Eso nosotros lo estamos pidiendo en uno de los puntos, que eso no lo habéis negociado tampoco. No se negoció en el Comité Nacional, en ese acuerdo último que hay. No lo tenéis negociado, solamente tenéis negociado los 20 céntimos, la subvención esa al camión y no sé la ley esa cómo la tendréis desarrollada, cómo la estáis negociando, pero yo creo que eso es fácil. Es fácil. Si el Ministerio ahora coge y da un plazo prudencial a todas las operadoras logísticas, a partir de esta fecha tienen ustedes 6 meses para poner el 30% de la capacidad de oferta que tienen ahí, para cubrir la demanda de transporte, el 30% de lo que contratan. Por ejemplo, ya se les corta esta sangría que están haciendo al transportista. ¿Cómo ya que con una mesa y una silla puedan vivir elementos aquí en el sector
que están robando al transportista. Esto hay que lo quitar. Pepín, por favor, que no aumente la flota ya de camiones, que ya sobran camiones, ¿eh? Que no aumente la flota, ¿eh? Entonces, Que ya sobran ya, camiones. pero tú quitar lo que Para no está en el mercado ya distorsionar, no lo puedes para no quitar. distorsionar más el mercado, no lo llenemos de camiones, ¿eh? Pero hay otra cosa también que distorsiona, ¿eh? El cabotaje ilegal. Las empresas buzón, que nadie se mete con ellas. Que hay un montón de ellas y están representadas en el Comité Nacional. ¿Qué pasa con eso? Con la fiscalidad. Es que no es solo... Y ahora resulta que en esta plataforma que se abrió ahora a nivel europeo, donde hay que registrarse, un tipo como tenía la ley Macron, que ahora me parece que ya no puede, porque salió esa plataforma internacional que tú tienes que darte de alta ahí para hacer transporte internacional o hacer cabotaje. ¿Por qué no se mete el tema fiscal? ¿Por qué solamente se mete nada más el tema social? Hay que meter también el tema fiscal. Porque vienen aquí los rumanos, y los rumanos vienen y andan por toda Europa el tiempo que se les permite haciendo cabotaje y no retornan allá. Precisamente, José, la normativa esa del registro este que dices europeo, precisamente va para luchar contra las empresas buzón. Precisamente, esto es una batalla que hemos tenido en Europa, 6 años nos ha llevado a sacar esta norma. Sí, ahora, cualquier transportista que opere en España se sabe cuándo entra, cuándo sale, el tiempo que está aquí en España y, sobre todo, lo más importante, tiene que pagar los salarios de España. Juan José, ¿pero qué salario? ¿El de Guipúzcoa, el de Barcelona, el de Cuenca, el de Segovia? ¿Qué salario? En principio, como mínimo, el salario mínimo interprofesional. Que aquí en España es bastante bajo en relación al poder de nuestra economía. No te creas, hay convenios colectivos que desafortunadamente, esto es otro debate, el del convenio único, o sea, que yo este debate yo no le eludo, lo que pasa es que esto lógicamente trasciende de la legislación, ¿no? Esto en el gobierno no es el que puede legislar si tiene que haber un convenio único o 50 convenios. Nosotros no participamos en el convenio estatal, ¿no? Que no es convenio. Desgraciadamente no es un convenio, es un acuerdo general de trabajadores, pero los convenios siguen siendo principales. Pero ahí FENADISMER en su momento fue excluida por parte de los sindicatos y la otra patronal y nosotros pues, no participamos. Pero este es un debate que se ha planteado varias veces en el seno del comité, pero por diferentes razones, no solo de la patronal, sino de los sindicatos, nunca se ha interesado abordar esta cuestión, porque yo comparto con vosotros que no tiene mucho sentido que haya 50 convenios cuando los camiones se mueven, porque a lo mejor si fueran fábricas, pues sí puede tener sentido, porque el nivel de vida en Badajoz no es el mismo que el de Barcelona, pero un sector como el transporte, que el camión hoy está en Badajoz y mañana está en Barcelona o está en Algeciras, no tiene sentido que tenga 50 convenios. Podríamos trabajar sobre coeficientes, ahí está también cerrado el acuerdo sobre el tercer, o sea, la negociación sobre el tercer acuerdo, que no se quiere avanzar en él, y tenemos que ir a ello. Y es que hay una cosa en España que es muy, muy fácil de entender. Se pueden coger las tablas salariales y se ve que desde el convenio mejor pagado al menor es que es el doble. O sea, el dumping social que hablábamos de Europa lo tenemos aquí. Lo hemos inventado los españoles. Entonces, eso es a lo que yo te voy. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque sí que es verdad que el camión se mueve. O sea, un señor que además permite que una empresa de Guipúzcoa pueda poner su base en una provincia con el convenio más bajo. En Huelva, y estamos haciendo dumping. Pero Nico, ¿tú no crees que eso debería ser una reivindicación de los sindicatos? Pues claro. Porque que no son los sindicatos una reivindicación. Pero es que la campaña que hay contra los sindicatos como entes subvencionados es que ahora mismo son hermanitas de la caridad comparado con lo que se va a recibir a través de todas estas ayudas y lo que venga. Pero Nico, ¿tú no ¿tú crees que el que tiene más interés en que los salarios de los trabajadores sean dignos sean los sindicatos? ¿Qué sentido tiene que prefieran los sindicatos que haya 50 convenios provinciales que un convenio único? No tiene ningún sentido. ¿Por qué no piden abiertamente, por decirlo todo, hay uno de los dos sindicatos que sí está a favor, pero el otro no? ¿Por qué no piden un convenio único que eso permitirá subir sobre todo los salarios más bajos que hay? Que hay 10 provincias que están próximas al salario mínimo interprofesional, que no tiene sentido. Que una actividad como la de conductor profesional cobre igual que puede cobrar, con todo el respeto,
un administrativo en una oficina que no tiene ningún riesgo laboral, ¿qué sentido tiene? Pero esto es una labor de los sindicatos, esto de las organizaciones empresariales, hombre, podemos... Y los propios trabajadores tendremos que denunciarlo. Es que estamos igual. El pequeño autónomo no hace efectivos sus derechos por miedo a, el trabajador asalariado también tiene miedo a perder el trabajo en su provincia porque hay poca demanda. Es que estamos en esta coyuntura que tenemos y encima hablamos de subvenciones, de comer gambas y demás. Coño, vamos a empezar a comer gambas todos, parece ser, porque el dinero que va a caer del gobierno ahora mismo para el transporte, pues entonces ya somos todos subvencionados, no solo los sindicatos. Efectivamente. José, que estás callado, ¿qué dices? No, tienes razón, Nico tiene razón, porque nosotros también pedimos en las reivindicaciones, lo que pasa es que no las metimos al Ministerio de Transportes, metimos al Ministerio de Trabajo. Se pide eso precisamente, que se cambien los convenios, que se unifique el convenio colectivo del transporte de mercancías, que sea uno, para que estén igual los murcianos que los asturianos que los de Badajoz. Y si tiene que ser, perdóname, José, y si tiene que ser diferente, que no haya tantas diferencias. Porque cuando se hace en riesgos laborales, lo que es la valoración del puesto de trabajo, el del conductor, yo lo voy a decir a través de asalariado, el del conductor de un camión que hace ruta internacional está 24 sobre 24 sometido al tiempo de trabajo. Porque también cuando dormimos en la cabina nos estamos olvidando de que la guardia y custodia de la mercancía también le pertenece al transportista. Y el señor que tiene 100 o 1000 o 200.000 camiones no está durmiendo en la cabina. Ese estrés al que está sometido no se le está reconociendo al trabajador. Entonces, ¿por qué hay estas diferencias en este país y por qué las empresas cuando quieren ahorrar ahorran de los costes laborales? Y ahora para el gasoil pedimos una subvención. Hombre, eso se llama incapacidad para gestionar una empresa. Lo que a mí me dice que muchas de las pequeñas empresas o medianas o micropymes es que hay señores al frente de esas empresas que no tienen la capacidad suficiente para llevar la gestión de una empresa tan importante, tan estratégica como es la del transporte de mercancías por carretera, donde se ponen camiones de más de 40 toneladas a 90 por hora que son como misiles y que la vida del conductor no vale nada en comparación a sus beneficios empresariales. Y se ha deshumanizado el sector y el problema que viene de aquí para adelante es no va a haber conductores que lleven las mercancías. Eso es una realidad que no se puede negar. Has dado en el clavo, Nico. Efectivamente, ese es un problema que va a suceder. Si no se mejoran las condiciones laborales, incluidas las económicas, no va a ser atractiva la profesión. Los extranjeros ya tenemos, quiero decir, todos los posibles extranjeros que podían trabajar ya están todos cogidos y eso va a ser un problema a no muchos años. José, una pregunta que te lanzo. ¿Es necesario hoy en el transporte de mercancías por carretera a nivel internacional, es necesario lanzar desde el Ejido a 2 conductores en una cabina para llegar a Finlandia, a Suecia, al norte de Polonia? ¿Es necesario? El tema fiscal en Europa nos tiene divididos. No es necesario ya subir desde el Ejido las mercancías con 2 conductores ni con uno solo. Hay que colaborar. Pero Nico, ¿qué alternativa tiene? Pues lo que va a ir al tren, en cuanto algún día, digo yo, porque con un 4% no tenemos solución. Pero Nico, pero ¿tú sabes que en el año 70 el tren tenía una cuota de mercado de casi el 20%? Movía casi el 20% de las mercancías en España. ¿Por qué ha habido cuota de mercado? Porque es una empresa pública, claro, y es una empresa absolutamente ineficiente. Pero si cuando llega a la frontera hay que manualmente cambiar los ejes del tren, ¿cómo puede un tren competir con un camión? Imposible, con una velocidad media de 30 km/h. No lo vamos a ver ni tú ni yo que llegue el tren desde España a Suecia. No lo vamos a ver ni tú ni yo, lamentablemente. Y otra cosa, Juan José, ¿por qué no se pueden colaborar entre empresas de diferentes países, hacer entramos y que el conductor pueda volver a casa los fines de semana al menos, haciendo colaboraciones? Porque la política fiscal en Europa es la que es. Y tiene a unos países castigados, los periféricos, para beneficiar a los países de Europa del centro en sus políticas económicas, como es el caso de Holanda, Bélgica, Alemania y demás.
pero deberemos de colaborar. ¿Por qué tenemos que ir desde el Ejido hasta Finlandia? ¿Tenemos esa necesidad? No, podemos colaborar, podemos poner bases a 8 horas, a 12 horas y que el conductor pueda retornar a su casa por lo menos los fines de semana, que hay capacidad y hay posibilidad de hacerlo. Eso en teoría es fácil, pero en la práctica, bueno. En teoría es fácil y si se quiere trabajar en ello se puede hacer. Sí, correcto, pero al final el día a día te impide que esos objetivos, que son fantásticos, pues se puedan aplicar. Pero efectivamente, ¿qué sentido tiene que un señor de Suecia venga hasta España y un señor de España vaya hasta Suecia? O a mitad de camino se intercambian los semirremolques y ya está. Sí, en la teoría es perfecto, pero en la práctica, pues llevarlo a cabo, pues no es tan fácil, desgraciadamente. Trabajo en una empresa en el que no dormimos en el camión y hacemos intercambios a mitad de camino y te controlamos las rutas para que el conductor pueda retornar a casa. Es un modelo al que se le pone de objetivo para castigarle, no para aplaudirle y valorarle. Esta es la España de hoy en el transporte. Vamos a ir... La Europa de hoy. Vamos a ir terminando, José. El tema fiscal, que dices tú, Nico, que en Europa es distinto. No, si es que es distinto en España también. Aquí tenemos 2 regímenes fiscales que no los quieren abordar. Tampoco no se hace una reforma fiscal para que todos estemos en igualdad de condiciones. Tenemos el módulo aquí que distorsiona al que está en la directa también. Es que hay una pila de cosas que no las arreglan, que nada más que ponen parches y parches y parches y que en definitiva está todo desguazado, todo patas arriba. Las grandes logísticas defendiendo el módulo, porque se están aprovechando de él. Pepín, representando una plataforma como estás aquí y Juan José Fenadismer, habrá que trabajar entre todos para conseguirlo, porque si estamos enfrentándonos no vamos a ningún lado. No, sí, no estamos enfrentándonos. Es que me parece a mí que las reflexiones son parecidas. Lo que quiero decir es que vosotros estáis fuera del comité, ellos están dentro del comité nacional. Nosotros estamos fuera del comité porque la plataforma, pues ya se dijo aquí que tuvo unos años que estuvo inactiva, porque desde 2008 murió el presidente de la plataforma quedó ahí quieta, la huelga del 2008 se rompió de aquella manera tan falsa y no se arregló nada. Pero José, ¿por qué no pedisteis? Pero el año pasado hubo el proceso de renovación. ¿Por qué no lo pedisteis el año pasado? Si es que, os guste o no os guste, el interlocutor de la administración es el Comité Nacional y nos interesa, te lo dije además ayer en el programa de televisión, nos interesa que estéis dentro del comité. Cuanto más representemos a los autónomos y las pymes, más presión vamos a poder hacer y vamos a poder conseguir más medidas. O sea, no neguéis el Comité Nacional, no tiene sentido. Es como negar el Congreso de los Diputados. Juan José, una percepción personal. Que entre plataforma en el comité igual le perjudica a Fenadismer un poco. ¿Por qué? En su posición. ¿Por qué? Porque la posición que tiene Fenadismer ahora es una asociación fuerte. Si todo esto que ha movilizado plataforma perjudicaría a las asociaciones como Fenadismer. No que aporten, que aportarían, no que aporten. Nico, vamos a ver. El 50% de los transportistas no están en ninguna asociación del comité. El 50%, perdón, el 40% de los transportistas no están en ninguna asociación del comité. Pues si lo representa plataforma, pues bienvenido sea. Pero si vamos a actuar conjuntamente, nosotros muchas de las actuaciones que hacemos no las hace solo Fenadismer, las hace Confetransa y Confeindra, porque somos las 3 únicas organizaciones que representamos autónomos y pymes. Si en vez de 3 somos 4, bienvenido sea. No, si yo he encantado. Yo es por el transporte, lo que sea. Pues eso. Hasta estar dentro del comité. Tenéis que llamarte a la puerta, José, no sé a qué esperáis, de verdad. Pepín, perdón, José, estoy llamando efectivamente, porque lo leo en el. Pero tú ahora mismo acabas de decir una cosa que ya es como el Parlamento, ¿no? Ojo, el Parlamento se vota, ¿eh? Sí, y esto igual. Las elecciones en el Parlamento español se vota, hay elecciones cada 4 años. Pepín, o cada lo que sea. Pepín, en el Comité Nacional, dime qué votaciones hay del sector. A todos los transportistas le mandan una carta y tienen que confirmar si pertenece o no. No, perdona, Juanjo. No. Hombre, Pepín, por favor, no me digas eso. Oye, que yo estoy aquí en una asociación y reciben cartas aleatoriamente, reciben un correo electrónico, no lo mandan a todos.
Que sí, hombre, mandan al 100%. aleatoriamente y cuando aparece algún duplicado, ese sí, le mandan un correo, pero eso de que mandan a todos no es cierto. Pepín, estás No es equivocado, de cierto. verdad, créeme No es que se lo cierto. mandan a todos los que lógicamente presentamos. A los Bueno, que ¿y lo por presentamos, no. por qué si tenemos que visar las autorizaciones cada 2 años no establecemos una votación para que yo diga, yo quiero que me represente Fenadismer, yo quiero que me represente la CTM, o quiero que me represente no sé quién? Hacemos una votación legal y eso es una representación legal. Pero este comité nació ya desde sus orígenes, ha nacido defectuoso totalmente. Pepín, puede tener otros defectos el comité que si quieres un día con calma los hablamos. Pero la representación es real, ¿eh? Todos los socios confirman si son o no socios de cada una de las organizaciones que forman parte. No, hombre, que hay muchos que ya se comprobó. Hay muchos aquí. que no están en el comité y esos son los que necesitamos que estén. Y si lo representa la plataforma, bienvenido sea, Pepín, de verdad. Es que el 40% es mucha gente. Sí, claro que es mucha. Esa gente es la que se monta en el camión y sabe hacer viajes, pero no sabe gestionar. Pues ya les está faltando tiempo. Pues que aprendan a formarse. Vamos a ir terminando. Ha sido un programa muy interesante. Creo que daría para mucho más, pero bueno, tampoco queremos aburrir a la audiencia y hacerlo demasiado largo. Seguramente tendremos oportunidad de seguir hablando de este tema y estoy seguro que Juan José se prestará la próxima vez que lo toquemos a participar, como siempre nos ha atendido cuando lo hemos requerido. Así que muchas gracias a los tres por este interesante debate. No sé si habremos solucionado algo o no habremos solucionado nada, pero bueno, por lo menos le hemos puesto voz a muchos. Por lo menos hay debate. Por lo menos se ha debatido sobre... Y veo que en algunos puntos hasta hay acuerdos. Hay coincidencia. Y sobre todo, Julio, lo más importante con respeto, que eso es lo más importante. O sea, que basar el discurso en insultos creemos que aquí no lleva a nada y afortunadamente... Pues aquí los insultos están prohibidos. Por eso digo que el clima ha sido absolutamente exquisito y de verdad... Aquí siempre es un debate entre amigos y... Por eso. Y es que estamos condenados a entendernos, todas las partes. El transporte se tiene que acabar entendiendo, sí o sí. Porque va a ser necesario ahora y dentro de 20 en mayor o menor medida es un negocio o un sector que afecta a todos. Entonces, el entendimiento es necesario y obligatorio. Lo dicho, muchas gracias. Gracias Juan José, gracias José. Un saludo gracias a todos. Nico. Hasta aquí el programa de hoy. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.